Saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Continuamos con nuestra serie de recomendaciones de libros. Hoy vamos a estar hablando acerca de este libro, Introducción al Antiguo Testamento de John Drain de Editorial CRIE, un libro que recomendamos en el canal. Tenemos varios programas en los cuales leímos este libro. Sin embargo, hoy vamos a hacer la pequeña reseña de este libro, que es una introducción al Antiguo Testamento, un libro equilibrado entre la academia, la ciencia y la erudición bíblica. Entonces vamos a comenzar, vamos a revisar qué es lo que podemos encontrar en este libro. Entonces aquí tenemos el índice. El primer capítulo nos habla acerca de la introducción al Antiguo Testamento. Tenemos varios relatos: la huida de Egipto, ocaso de la nación, comprensión de los relatos y la fe, organización del Antiguo Testamento, tipos de literatura y la división de la Biblia hebrea. En el segundo capítulo vamos a estar aprendiendo acerca de la fundación de la nación, identidad nacional, los fundadores, las primeras formulaciones de fe, el nacimiento de una nación, el éxodo, la alianza y la tierra prometida. En el tercer capítulo, el autor nos estará hablando acerca de la tierra que emana leche y miel, hablando acerca del pueblo de Canaán y su historia, el surgimiento de Israel, en el cual va a tocar varias hipótesis y teorías de cómo surgió el pueblo de Israel como nación, el encuentro del pueblo de Israel con los pueblos que conformaban Canaán, las diferentes teorías e hipótesis en cuanto al relato bíblico y lo que sabemos en la arqueología, si fue una lucha armada, una infiltración pacífica o una revolución social. Y nos va a hablar acerca de la vida, el tiempo y la época de los jueces. En el capítulo 4 nos va a estar hablando acerca de un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a estar hablando acerca de la época de los reyes, Samuel y el arca, Saúl, David, ascenso de David al poder, nuevo rey y nuevas formas, los modos antiguos y las nuevas ideas. Aquí vamos a encontrar las diferentes posturas en cuanto a las reformas religiosas del antiguo Israel. Vamos a encontrar acerca de Salomón, el imperio, la alianza, el templo, artes y ciencia. En el capítulo 5, el autor nos va a hablar acerca de los dos reinos, el reino dividido, retorno a las viejas maneras, al viejo culto de adoración a otros dioses y diosas en el antiguo Israel, cambios políticos, problemas religiosos, nueva alianza, de nuevo a la prosperidad, decadencia y ocaso, inseguridad creciente, nueva prosperidad y falsa seguridad, renacimiento nacional, Asiria en marcha, Judá y Jerusalén. En el capítulo 6 nos va a estar hablando acerca de los peligros e incertidumbres, falsa seguridad, reforma en Jerusalén, los asirios se acercan, la última irrupción de Asiria, reforma y renovación, un libro perdido, los babilonios, Jeremías y la caída de Jerusalén, falsa confianza, el fin se acerca, días sombríos en Jerusalén, esperanzas frustradas y nuevos horizontes. Al afrontar el desastre, junto a los ríos de Babilonia, un nuevo comienzo, vuelta a Jerusalén, confusión y desesperación, renovación de la alianza, reconstrucción de las murallas y transmisión de la ley. En el capítulo 8 vamos a estar hablando acerca del desafío de una nueva era, un nuevo imperio, judíos y griegos, la época helenísticas, tensiones al descubiertos, la época de los macabeos, orgullo nacional y celo religioso, guardar la fe, Esther, Judith, Tobit, el final de la historia. A partir del capítulo 9 nos va a enfocar lo que es la perspectiva del Antiguo Testamento
en cuanto a los aspectos teológicos que podemos encontrar en este libro. En el 9 vamos a hablar acerca del Dios vivo. ¿Quién es Dios en el Antiguo Testamento? Dios es invisible, Dios y la fuerza de la naturaleza, Dios y los filósofos. ¿Cómo es Dios? Un Dios que actúa, la búsqueda de Dios en la historia posterior, un Dios personal, descripción del Dios, un Dios oculto, alineación personal, desencanto nacional, cómo se conoce a Dios, la gracia de Dios y la palabra de Dios. En el capítulo 10, el autor nos estará hablando acerca de Dios y el mundo, descubrimiento de Dios en la naturaleza y en la historia, reflexión sobre el mundo, sentidos de los relatos del Génesis, los relatos como literatura, el mensaje de los relatos, el hombre y la mujer ante Dios, relación con la tierra, relación con Dios, relación con los otros, ruptura de relaciones y nuevo comienzo, la raíz del problema en búsqueda de solución. En el capítulo 11, vivir como pueblo de Dios. Vamos a encontrar temas como fe y conducta, descubrir la voluntad de Dios por la sabiduría, sentido de la sabiduría llevada a la práctica, descubrir la voluntad de Dios en la ley, los 10 mandamientos, el libro o código de alianza, el Deuteronomio, leyes sacerdotales, de la teoría a la práctica. En el capítulo 12 vamos a encontrar lo que es el culto a Dios, adoración de un Dios santo. Dios es infinito, Dios es bueno, Dios es amor, lugar del culto, el tabernáculo o la tienda del encuentro, santuarios locales, el templo, la sinagoga, aspectos fundamentales del culto, canto y música, oración, la danza y la representación, el sacrificio, fiestas culticas, el calendario litúrgico, el sábado, la Pascua y la fiesta de la cosecha. Entonces, como están viendo, hay un panorama enorme acerca de el estudio del Antiguo Testamento, desde las introducciones a estos temas en la Biblia hebrea, y ahora el autor nos está hablando desde la teología práctica. Vamos a encontrar en el capítulo 13 de la Biblia hebrea al Antiguo Testamento, cuestión de fe, en búsqueda de soluciones, puntos de conexión, cuestión de comportamiento, revisar la historia, tensiones morales, textos y lectores, vislumbrar un futuro distinto, una nueva alianza, un Mesías, un nuevo mundo. Vamos a encontrar también biografías fundamentales del Antiguo Testamento, índice temático, índice de mapas, cuadros y diagramas, índices de citas de autores antiguos e índice de fuentes secundarias. Esto es lo que vamos a encontrar en esta literatura, pero lo que hace especial a este libro, lo que hace especial a este libro no es solamente todo el amplio panorama en el cual el autor se acerca al estudio del Antiguo Testamento, y después desde el aspecto teológico, sino que también nos presenta artículos especiales, y estos artículos especiales son artículos que no se encuentran en ningún otro libro ni en algún otro lugar de referencia acerca del estudio del Antiguo Testamento. Estos artículos especiales dan respuestas a algunas preguntas, dudas y comentarios que se hacen al acercarse al Antiguo Testamento. Estos artículos son complejos, a veces son de 3, 4, hasta 5 páginas, y que son muy buenos y digeribles al momento en que nosotros nos estamos acercando al estudio del Antiguo Testamento. En caso que nosotros queramos estudiar estos artículos especiales de forma independiente a toda la literatura que acabamos de leer anteriormente, podemos estudiarlos para poder consolidar lo que es nuestro conocimiento de varios temas y dudas, preguntas que surgen de este libro conocido como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Tenemos un artículo especial que se llama ¿Cuántos libros componen el Antiguo Testamento? Y este tema es muy interesante porque realmente nos narra sobre la formación
de la Biblia hebrea, el canon palestino y el canon alejandrino. Cómo se llegó a desarrollar también la historia de la Septuaginta, la influencia de la Septuaginta en la iglesia cristiana primitiva, la arqueología y el Antiguo Testamento, hasta qué punto nosotros podemos obtener claridad en cuanto a la arqueología y el estudio del Antiguo Testamento, sería el segundo artículo especial de este capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a encontrar 4 artículos especiales y la primera es: ¿fueron Abraham, Sara y su familia personajes reales? Esto considerando que hoy en día hay un ataque a la historicidad de estas narrativas y estas historias que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Tenemos otro artículo especial llamado el Arca de la Alianza, la forma de la alianza, datación del éxodo y de la conquista de Canaán y el problema interminable de cómo fue conquistado el pueblo de Canaán. Realmente lo que nos narra la Biblia hebrea es correcto en cuanto a la narrativa histórica, o qué es lo que dicen los estudiosos académicos y arqueólogos acerca de la invasión del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. En el capítulo 3 vamos a encontrar cuatro artículos especiales: cananeos e israelitas, la vida en los días de los jueces, Israel y la religión de Canaán, la historia deuteronomista, donde se va a abordar lo que es la cuestión en el desarrollo de lo que es la historia deuteronomista, la historia que se consolida probablemente en una época diferente a lo que realmente nos narra la Biblia hebrea. En el capítulo 4 vamos a encontrar 5 artículos especiales: hasta Saúl anda con profetas. Y entonces vamos a analizar algunas cuestiones en cuanto a la profecía en el Antiguo Oriente. Israel se convierte en estado, los relatos acerca de David y Salomón, los salmos y el culto en Israel, los libros sapiensales. En el capítulo 5 vamos a encontrar 5 artículos especiales: Elías y la religión de Baal, el libro de Amós, los asirios, Oseas y la caída de Samaria, datación de los relatos del Antiguo Testamento. En el capítulo 6 vamos a encontrar 4 artículos especiales: 3 profetas, otras tradiciones ligadas a Jeremías, las cartas de Laquis, los profetas. En el capítulo 7 vamos a encontrar 8 artículos especiales: el libro de Lamentaciones, Ezequiel, el Pentateuco, Isaías de Babilonia, Ageo y Zacarías, 2 disidentes, el cronista y su historia, y judíos en Egipto. En el capítulo 8 vamos a encontrar 2 artículos especiales: el libro de Daniel y la crisis macabea. Y este es un aspecto muy interesante en la cual vamos a estar observando algunas cuestiones acerca de la datación del libro de Daniel, acerca del verdadero origen de este libro, en el cual probablemente no sea escrito en la época en que nos narra la Biblia hebrea en el siglo V, sino probablemente haya sido redactada en el siglo II antes de Cristo, en la época de los macabeos, y por lo tanto contenga varios elementos del judaísmo helenístico que se estaba desarrollando y las ideas apocalípticas. En el capítulo 9 vamos a encontrar 2 artículos especiales: el nombre de Dios, bregar con un Dios oculto. El capítulo 10 vamos a encontrar 2 artículos especiales: el Génesis en su contexto, apuntando al más allá. El capítulo 11 vamos a encontrar 3 artículos especiales: sabiduría y fe, la administración de justicia, individuo y comunidad. En el último capítulo vamos a encontrar 3 artículos especiales: sentido de los salmos, sentido del sacrificio, reyes, sacerdotes y profetas en el culto. Entonces quiero que vean que no solamente tenemos
una amplia información acerca de una introducción del Antiguo Testamento, sino también tenemos artículos especiales que colocan a este libro como un excelente libro para el inicio del estudio del Antiguo Testamento y para adentrarnos a los problemas que surgen en este tipo de literatura en la Biblia hebrea, acerca de cuestiones de datación, acerca de cuestiones de redacción, problemas de las fuentes, teorías en cuanto a la formación de la literatura hebrea, como también cuestiones teológicas y prácticas que provienen del estudio y el análisis de los textos ya formados del Antiguo Testamento. Entonces, este libro es un libro excelente para iniciar los estudios del Antiguo Testamento, y aquí lo tenemos también. Un libro realmente recomendable, digerible, con la información necesaria para todo estudiante que quiera iniciar a adentrarse al mundo del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta de que la literatura que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento nos narran historias antiguas, primitivas, y el desarrollo del pueblo de Israel en el contacto de diferentes culturas que influenciaron en el desarrollo teológico del pensamiento judío hasta su conclusión en la época del Segundo Templo, y por lo tanto es importante poder tener una literatura como esta en nuestras bibliotecas para poder comprender un poco más del amplio conocimiento de los estudios bíblicos en el Antiguo Testamento. Entonces, este libro es el libro que recomendamos en el canal, Introducción al Antiguo Testamento de John Drake. Es de la serie de colecciones del seminario Área de Biblia de Editorial CRIE. Voy a leer simplemente la contraportada. Dice: desde su lanzamiento en 1987, la introducción al Antiguo Testamento de John Drake ha sido aclamado en el mundo anglosajón como la obra más accesible y mejor documentada para el estudio del Antiguo Testamento, no tan solo como texto didáctico en las aulas de los seminarios, sino también como herramienta ideal para un estudio personal bíblico serio y profundo. Tras varias revisiones del autor, la última en el 2000, la presente versión española incorpora los más recientes descubrimientos en cada materia y las opiniones de renombres o de renombrados especialistas en los que respecta a cuestiones históricas, como por ejemplo en lo referente a los orígenes de Israel como nación. Incluye un análisis de la mayor parte de los libros deuterocanónicos y enfrenta con valentía los cuestionamientos y las críticas más recientes al Antiguo Testamento en cuestiones éticas, como en el caso de las supuestas limpiezas étnicas. Entonces, el libro va a manejar lo mejor de la erudición contemporánea, va a tratar las cuestiones difíciles de digerir en cuanto a la redacción y a la formación del Antiguo Testamento, como de la historicidad de estos relatos que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Un libro realmente académico, un libro que es de fácil lectura, pero el hecho de que sea de fácil lectura no quiere decir que sea simple, sino que se adentra realmente a los problemas que tiene el Antiguo Testamento, analiza los diferentes puntos a tratar, hipótesis y teorías, y al final nos muestra un panorama general de la problemática dentro de la academia. Dice: aunque es probable que algunos de los planteamientos y conclusiones de Drake sean vistos por algunos como excesivamente avanzados,
Su prestigio académico como profesor de la Universidad de Aberdeen y del Fuller Theology Seminary en California hace de esta obra extremadamente cuidada y profundamente ilustrada un auxiliar de referencia indispensable en la biblioteca de todo pastor que quiera estar al día en lo que respecta a los últimos descubrimientos y las teorías más recientes en la investigación del contexto del Antiguo Testamento. Entonces, este es un libro muy bueno en las cuestiones académicas. Un libro que en su momento no se le dio mucha publicidad debido a que no existía el boom de las redes sociales. ¿Quién es John Drane? Es profesor de teología práctica en la Universidad de Aberdeen, Escocia, profesor adjunto del Fuller Theology Seminary en Pasadena, California, y profesor visitante de Morley College en Sydney. Ha escrito también Introducción al Nuevo Testamento, de próxima publicación por CLIE, y El fenómeno de la Biblia. Entonces, este libro es realmente una obra recomendada por nosotros en este canal. Si lo pueden conseguir, consíganla. Probablemente actualmente ya todavía existen copias en las librerías cristianas, en Editorial CLIE. No sabemos si el día de mañana la vayan a sacar de circulación, pero es una excelente obra de referencia para el estudio del Antiguo Testamento. No solamente contiene el contenido teológico, el contenido histórico, los artículos especiales, también contiene imágenes, contiene dibujos, contiene fotografías, contiene varias herramientas que se pueden utilizar para poder comprender un poco más lo que son los estudios del Antiguo Testamento. Entonces nos vemos en otra ocasión. Esta fue otra recomendación más del canal acerca de los libros que sí o sí debes de tener en tu biblioteca personal. Muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, nos apoyan para poder seguir creando contenido para ustedes y muchas gracias a todos.